porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Un buen día y un feliz sábado para cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a este repaso de la lección para este sábado 26 de septiembre de este año 2020. La lección para esta semana tuvo como título Un paso de fe y el versículo para memorizar se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 7 que dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias por este día, le damos gracias por las bendiciones y los cuidados que usted ha tenido para con nosotros y nos ha dado. Le damos gracias por como usted en toda esta semana pudo obrar en nuestras vidas. Le damos gracias por el trabajo de los ángeles en nuestro favor. Le damos gracias por la intercesión del Espíritu Santo en nuestro favor. Y le damos gracias por como su santa palabra, la Biblia, ilumina, alumbra nuestro camino para que podamos entender verdaderamente cuál es la voluntad de usted para nuestras vidas, la cual usted quiere que sea una vida feliz. Le damos gracias porque podemos reunirnos aquí de manera virtual para no solamente reconocerlo como nuestro creador, sino también darles gracias porque usted es nuestro sustentador y también nuestro salvador. Le pedimos que su Santo Espíritu venga a nuestro medio, ilumine nuestras mentes y sus ángeles nos acompañen para que así podamos captar, apreciar y poner en práctica lo que vamos a aprender. Permita que esta reunión sea una bendición para cada uno de nosotros que estamos en ella y que podamos, Señor, sentir su presencia en medio nuestro. Gracias por todo, por la vida y por la salud. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, como ustedes ya bien saben, todo este trimestre que hemos venido utilizando este folleto, hemos venido hablando acerca de la testificación, de cómo compartir el Evangelio y de la evangelización. El título del folleto es Hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Y para los que estudiaron la lección, esto no va a ser una sorpresa, pero para los que no estudiaron la lección, sí es una sorpresa. Hoy ya es la última lección para este folleto. La lección de hoy, Un paso de fe, es la número 13. Esta es la semana número 13 que ya tenemos estudiando este material. Y para aprovechar bien el tiempo, es necesario que hagamos lo que podríamos llamar un pequeño resumen, resaltar puntos claves de lo que fue la lección que ya hemos visto por 13 semanas. Es muy probable que ni nos acordemos cuál era el título de la primera lección. Yo tampoco me acuerdo. A ver, si lo busco, pues tal vez sí, pero la primera lección se tituló ¿Por qué testificar? Y fue hace 13 semanas. Ya hoy tenemos que hacer un pequeño recuento de todo lo que hemos visto porque para el sábado que viene
tendremos que empezar a presentar otro material basado en lo que será la lección del próximo trimestre, que durará hasta el 31 de diciembre de lo que queda de este año. Entonces, como siempre, prepare sus instrumentos de escribir porque hay muchos versículos que compartir, pero resaltemos, traigamos al centro lo que son o podría ser el punto clave de lo que vinimos estudiando por estas 13 semanas. Como dije, la lección se enfocó en lo que es la testificación y la evangelización. Para entender eso de la evangelización y de la testificación, necesitamos entender bien cuál es la vida del cristiano y cuáles son las etapas de la vida del cristiano. Así como un ser humano tiene diferentes etapas, la niñez, la adolescencia y la adultez, el ser humano que decide entregarse a Dios, el que se decide hacerse cristiano, también pasa por un proceso que está dividido en diferentes etapas. Y usted me preguntaría, ¿cuáles son esas etapas? Muy bien. De manera general le voy a decir las tres y luego vamos a entrar en cada una de ellas. La primera etapa de la vida del cristiano, la primera fase de la vida del cristiano, el primer paso del cristiano es en la etapa de la justificación. Cuando usted el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, Jesús dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y aquí viene la parte clave, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando usted lee el libro de Romanos capítulo número 1, versículo 17, dice la Biblia que mas el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando profundizamos aún más en este punto, nos damos cuenta que si usted lee Romanos capítulo 5, versículo número 1, y vayamos a leerlo, cuando usted lee Romanos capítulo número 5, versículo 1, el apóstol Pablo nos aclara que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria en Dios. ¿Por qué es este punto importante? ¿Por qué es esta etapa? ¿Por qué esta etapa es importante? Porque la justificación, cuando usted acepta el sacrificio de Jesucristo, cuando usted acepta que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, entonces, legalmente delante del concilio celestial, somos declarados justos, somos libertados, somos librados de el castigo por el pecado, la culpa por el pecado. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesús por fe, cuando, como dice Juan 3:16, creemos en Jesús, entonces tenemos vida eterna que Jesús nos da, porque ya entonces Cristo se convierte en nuestro sustituto y la muerte que debemos morir por ser pecadores, ya Cristo la murió por nosotros y ahora somos librados de esa muerte y en Cristo tenemos vida eterna. Entonces, al ser justificados, que es la primera etapa de la vida del cristiano, somos librados, libertados de la culpa, del castigo del pecado. Porque el castigo que es dice, la paga del pecado es muerte, más la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quienes reciben esa dádiva, quienes reciben ese regalo, quienes reciben ese don, son quienes creen en Jesús, quienes tienen fe en Jesucristo. Por eso el justo, por la fe, vivirá. ¿Por qué vivirá? Por la vida que recibirá de Cristo. Muy bien, entonces ya cuando un cristiano o una cristiana acepta el sacrificio de Jesús, acepta que es un pecador que necesita ser rescatado, salvado del pecado, acepta lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo en favor de nosotros, entonces somos y nos bautizamos, somos declarados justos, librados del poder, librados de la culpa por el pecado. Esa es la primera etapa. La tercera etapa, y a propósito estoy saltando la 2 porque tenemos que regresar a la 2 y ahí desarrollar el resto de la lección. Cuando vamos a la tercera etapa de la vida del cristiano es la glorificación. La glorificación se puede
explicar mejor si leemos 1 Corintios, capítulo número 15, versículos 52 al 54, 55 más o menos. 1 Corintios, sí, al 54. 1 Corintios 15, versículo 52. 51. Leamos 51. 1 Corintios 15, 51 al 54. Dice la Biblia: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La glorificación es la última etapa del camino del cristiano, de la vida de un cristiano, porque en la glorificación somos librados del cuerpo del pecado, somos librados de la muerte, somos librados de esta naturaleza de pecado que nos ha dañado, porque en la segunda venida dice Pablo que lo corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal, este cuerpo dañado, se vestirá de inmortalidad cuando Cristo venga. Entonces, cuando suene la trompeta, en aquel día de la segunda venida, nosotros que estamos en cuerpos corruptibles seremos glorificados y llevados a tener un cuerpo incorruptible. Ese es el final, la etapa final de la vida del cristiano, porque ya después de ahí estaremos en el cielo desarrollando otras funciones. No, en el cielo no estaremos como Satanás lo pinta, de que instalado en una nube, solamente tocando un arpa por el resto de la existencia. No, en el cielo desarrollaremos otras funciones, pero en el día de hoy no tenemos tiempo para hablar de qué es lo que vamos a hacer en el cielo. Por ejemplo, en el cielo su servidor sabe que mientras las otras gente van a estar interesadas en hacer el juicio investigador, y no en juicio investigador, sino en hacerle juicio para ver por qué hubo personas que se perdieron, y etcétera, 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 su servidor va a estar bien involucrado en el departamento de transportación del cielo. Y aquí le doy un pequeño chisme y me voy a tomar un minuto para explicar qué es el departamento de transportación. Bueno, los seres humanos, ustedes saben, no somos omnipresentes como lo es Dios. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos una manera para transportarnos de un lado a otro. Sí, hay una manera de transportación bien interesante que relata la Biblia, como en el caso de Felipe, donde después que bautizó al etíope, el Espíritu lo arrebató y lo llevó a un sitio que se llamaba Esoto. Muy bien, eso puede pasar y está muy bien, pero cuando usted lee el relato del profeta Elías, cuando Eliseo describe lo que pasó cuando vinieron a buscar a Elías vivo, dice que lo vino a recoger un carro de fuego. Bueno, a mí me gustan los carros, entonces cuando lleguemos al cielo, su servidor va a ir derechito para ver qué son esos carros de fuego que supuestamente tienen en el cielo, porque Eliseo describió uno diciendo que hubo un montón de brisa, un torbellino, él le llama, y apareció un carro de fuego. Entonces yo quiero ver ese carro de fuego y cómo funcionan y qué tan rápido van. Porque si un avión de guerra F-22 del ejército americano puede ir a una velocidad de 1,200, en realidad su velocidad límite son 1,500 millas por hora, pero tiene una cruising speed, una velocidad de crucero le llaman, de 1,200 millas por hora. Esos aviones van más rápido que la velocidad del sonido, por eso usted los ve y después los oye. Si eso es aquí los seres humanos que pueden hacer un artefacto tan rápido, imagínese usted uno que pudo llevar a Elías de la tierra hasta el cielo. Entonces, en el cielo desarrollaremos otras funciones y la glorificación es la última etapa del cristiano aquí en la tierra, justito antes de ir al cielo, porque la glorificación se efectuará cuando dice
como dice Pablo, cuando suene la trompeta, y esa trompeta sonará en la segunda venida, cuando Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo vengan a recoger a sus hijos. Así que hemos visto que la primera etapa de la vida del cristiano es la justificación. El cristiano que acepta el sacrificio de Jesús por fe, entonces recibe vida y recibe la liberación de la culpa, la liberación del castigo por el pecado. Dijimos que la tercera parte de la vida del cristiano es la glorificación, cuando esto corruptible se vestirá de incorruptible y lo mortal se convertirá en inmortal. Eso sucederá en la segunda venida. ¿Cuál es entonces la etapa del medio? Recuerde, el folleto habla de la testificación, pero antes de testificar necesitamos poner bien claro que el cristiano necesita experimentar las etapas del cristianismo para poder compartir un mensaje, un testimonio, porque testificamos cuando compartimos lo que Dios ha hecho, está haciendo en la vida de nosotros. Testificamos cuando estamos viviendo una experiencia personal con Dios. Si usted está repitiendo lo que le pasó a Pablo, usted no está testificando, usted simplemente está informando. Informar es compartir información, testificar es compartir una experiencia. Y a eso llegaremos más adelante. Pero ¿cuál es la segunda etapa de la vida del cristiano? Muy bien. La segunda etapa de la vida del cristiano es caracterizada por el título santificación. En la Biblia Jesús dice, sed santos como vuestro Padre que está. La Biblia dice, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Qué es el proceso de santificación? El proceso de santificación se puede definir como liberación del poder del pecado en mí. Al yo tener una experiencia con Dios, al yo acercarme a la Biblia, mire usted lo que sucede. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 119. Escriban, la que escriben ahí, escriban. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105, muy famosamente dice que lámpara es a mis pies tu palabra, la palabra de Dios, y lumbrera a mi camino. Cuando yo me expongo a la palabra de Dios, cuando yo de manera sincera empiezo a escudriñar la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios empieza a iluminar mi camino, empieza a iluminar mi mente, empieza a iluminar mi vida y me empieza a enseñar cuáles son las áreas de mi vida en las que un cambio es necesario, en las que necesito ser sincero conmigo mismo y darme cuenta que tengo defectos y que tengo debilidades, los cuales necesitan ser cambiados y o remediados. Entonces, si usted lee, por ejemplo, el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, lo hemos leído varias veces, dice que toda palabra escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia, entonces, hemos dicho muchas veces durante este trimestre, es una maestra la cual nos enseña cuáles son los principios de vida que deberíamos adoptar si somos miembros del cuerpo de Cristo, si somos miembros del pueblo del Cristo, si somos cristianos. Cuando adoptamos esos principios de vida, entonces estamos transitando por una experiencia, un camino que nos lleva a, dice la Biblia, a ser enteramente preparados para toda buena obra. Eso no sucede de la noche a la mañana. No sucede en el instante que usted sale del agua bautismal y se termina de secar y poner la ropa. No, es un proceso que inicia desde que usted sale del agua hasta que usted es glorificado cuando Cristo viene en la segunda venida. ¿Cuánto tiempo pasa? Pueden pasar 5 años del momento que usted se bautiza a la segunda venida de Jesucristo. Pueden pasar 40 años o pueden pasar 60 años. Pero el punto clave es que a través de la Biblia el Señor empieza a prepararnos, empieza a moldearnos, empieza a cambiarnos. El Señor nos santifica, nos libera del poder del pecado que está en nosotros cuando nosotros decidimos a través de su palabra vivir lo que ésta enseña, asimilar en nuestra vida lo que ésta enseña. Cuando usted lee el libro de
Romanos capítulo 7, versículo 7, el apóstol Pablo aclara un poquito más este asunto de lo que la palabra de Dios hace con nosotros. Romanos capítulo 7, versículo número 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿De qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Cuando leemos la Biblia, cuando vemos cuáles son los principios bíblicos, cuando vemos qué tipo de vida Dios espera que vivamos, entonces nos damos cuenta que en muchas áreas de nuestra vida, como ya mencioné anteriormente, nos damos cuenta que necesitamos cambiar. Y cuando nos damos cuenta que necesitamos cambiar, entonces empezamos a ir a donde Dios para que Dios empiece a desarrollar en nosotros nuevos hábitos según la palabra de Dios, una nueva manera de vivir, un nuevo estilo de vida. Y ese nuevo estilo de vida empezará a liberarnos, a librarnos, a libertarnos, a rescatarnos de el poder del pecado que mora en nosotros. Así como una persona que tiene problema con el alcohol necesita alejarse del alcohol y empezar todo un tratamiento de rehabilitación para dejar ese mal vicio y vivir una vida libre de eso, el cristiano que empieza a caminar con Dios tiene que reconocer que dentro de nosotros está el vicio del pecado. Nos resulta fácil, nos llama la atención y nos gusta. ¿Cómo remediamos eso? Acercándonos a donde Dios para que Dios, a través de su palabra y a través de la oración, inicie un proceso de rehabilitación, un proceso mediante el cual somos librados del poder del pecado, un proceso mediante el cual Dios nos enseña nuevos hábitos que reemplazan los hábitos negativos que aprendimos cuando vivíamos una vida de pecado. Entonces, ¿qué hace eso? Eso hace que comencemos a vivir una experiencia con Dios. Cuando usted lee el libro de Josué, capítulo número 1, versículo 8, lo digo un poco más lento para que no se pierda, la cabeza se pierde con los versículos, no voy a decir nombre para que no se ofenda, pero en Josué, capítulo 1, versículo 8, la Biblia dice que cuando no se aparta de nosotros el libro de la ley, sino que hacemos todo lo que está escrito en ella para cumplir lo que en la Biblia está escrito. Dice la última parte del versículo que hacemos prosperar nuestro camino y todo nos sale bien. Cuando vemos eso, entonces nuestra fe crece porque lo que estamos viviendo lo estamos experimentando y dándonos cuenta de que verdaderamente funciona. Cuando eso ocurre, y aquí empezamos la lección, cuando eso ocurre, ya no compartimos información, sino que damos testimonio de una experiencia. Y el resto del tiempo que me queda, vamos a desarrollar ese punto. Muy bien. Un versículo muy famoso. 1 Juan 4:8. Dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Muy bien. ¿Cómo puedo yo tener amor? Si Dios es el que da amor y Dios es amor, entonces necesito pasar tiempo con Dios para que Dios me pegue el amor. Así como los acentos, como las costumbres, como la manera de ser se pega y se transmite cuando usted se expone a eso por mucho tiempo, la persona que se llama cristiana necesita pasar tiempo con Dios en su palabra para que al leer las palabras de Dios, al ver la historia de Dios con los seres humanos, se empiece a pegar en la persona lo que la Biblia enseña y como Dios es y como la Biblia es. Dios usa eso como el vehículo, el mecanismo por el cual el cristiano comienza a cambiar. ¿Por qué es esto importante? Porque al momento de testificar, tenemos que tomar en cuenta que lo único que tiene valor en el momento de testificar
no es cuántos títulos, cuánta preparación y qué tantos versículos sepa. Eso no tiene valor si no está acompañado de una experiencia viva que ha ocurrido en la vida suya. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo poder una persona que está transmitiendo una información que una persona que ha vivido lo que está transmitiendo. ¿Me explico? Usted puede estudiar ingeniería, usted puede estudiar física, usted puede sacar un doctorado en física, en ingeniería mecánica y en lo que más usted quiera. Usted puede desarrollar y hacer un diagrama de una montaña rusa y poner y diseñar en el internet, en la computadora, hacer modelos 3D y construir la montaña rusa. Para los que no saben lo que es una montaña rusa, en inglés se llama roller coaster. Tal vez eso le ayude, pero usted puede hacer una tremenda montaña rusa, pero no es lo mismo tener un doctorado en física, un doctorado en ingeniería, construir la montaña rusa, que montarse y pasar esa experiencia traumática de pensar que usted se va a morir. ¿Por qué? Cuando usted se desmonta de esa montaña rusa y alguien te pregunta cómo fue, hay un poder cuando usted transmite una experiencia que usted tuvo que nadie puede negar y convence a las demás personas. Y no quiero hablar de lo malo, pero ¿qué es lo que sucede en el día de hoy? Los cristianos se han enfocado más en la información y no en la formación. Se han enfocado más en la transmisión y no en la transformación. Repito, la mayoría de los cristianos se han enfocado mucho en transmitir información y en no tener una experiencia con esa información. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que muchas personas no tienen fe, ni en los cristianos, ni en lo que los cristianos transmiten. Por tal razón, querido hermano y querida hermana, es necesario, es de vida o muerte para usted y para sus seres queridos, que usted empiece a ver qué es lo que usted cree y qué es lo que usted vive. Porque si hay una disonancia entre lo que usted dice creer y entre lo que usted practica en su vida diaria, pues entonces no va a haber verdadera testificación, no va a haber verdadero poder, nadie en realidad le va a tomar en serio. Cuando una persona, y se lo digo por experiencia propia, lee la Biblia y como dice el apóstol Pablo, descubre que hay áreas negativas en mi vida personal, y uno empieza a orarle a Dios, y uno empieza a pedirle a Dios que le dé a uno, como dice Filipenses 2:13, que produzca en mí el querer y el hacer, porque a veces nos damos cuenta que sí, necesitamos hacer el cambio, pero no nos da la gana, no tenemos la motivación de hacer esos cambios. Una persona que pese 350 libras sabe que necesita rebajar, pero le da flojera, porque, caminar, levantarme de la cama para ir al gimnasio, levantar pesas, no. Pero cuando uno se acerca a la Biblia y le dice a Dios, Señor, por favor, produzca en mí el querer y el hacer, ¿qué sucede entonces? El Espíritu Santo te ilumina la mente de tal manera que te das cuenta que, yo yo necesito cambiar mi manera de hablar. Señor, mire, yo no tengo la fuerza de voluntad para cambiar mi manera de hablar, pero al leer su Biblia, que su Espíritu me cambie mi manera rara de hablar, mis malas palabras o lo que fuere. Señor, mire, yo no puedo dejar este vicio. Señor, mire, yo no puedo dejar esto. Pero todos los días me voy a entregar a usted en oración y en el estudio de su santa palabra para que usted empiece a cambiarme. ¿Y qué sucede? Con el paso del tiempo y con una relación consistente y diaria con Dios, cuando usted se da cuenta después de 2, 3, 4, 6 meses de lo que Dios ha hecho y ha cambiado en la vida suya, ya usted no está transmitiendo información. Dentro de usted, como dice el profeta Jeremías,
se enciende un fuego que no permite que usted esté callado. Usted dice, yo tenía este problema y el Señor me lo arregló. Yo tenía este defecto y el Señor me lo corrigió. Cuando usted entonces tiene esa experiencia, entonces usted solamente está esperando, Señor, ¿a quién le digo? ¿A quién le digo? ¿A quién le digo? ¿A quién le digo? Porque usted sabe que lo que usted ha experimentado es bueno. Y cuando usted experimenta algo bueno, cuando usted descubre, por ejemplo, que en un sitio hacen una pizza excelente, usted le dice a todos sus amigos, tú tienes que ir a comer a ese sitio porque ahí hacen la mejor pizza de la ciudad entera. De igual manera, cuando usted verdaderamente experimenta que los principios bíblicos, que la Biblia dice funcionan, entonces usted transmite un testimonio, una experiencia personal que está basada en la palabra de Dios. Repito, usted transmite una experiencia personal que está basada en la palabra de Dios, en lo que Dios ha hecho y está haciendo con usted, en usted y por usted. Y cuando usted tiene esa experiencia, es natural, es normal que a usted nadie lo pare de compartir lo bueno que le ha pasado a usted. Por ejemplo, cuando yo tenía 14 años, estaba empezando la escuela secundaria. Y toda mi vida yo había leído la Biblia. Porque, papi, el pastor Porte aquí ha dicho muchas veces que a nosotros nos empezó a pagar por leer la Biblia. Y yo, que no soy tonto ni perezoso, pues empecé a, pues a leer la Biblia mucho. A leer mucho la Biblia dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahí se grabaron todos esos principios que estaban en la Biblia. Y me encontré en situaciones peligrosas, me explico. Cuando uno tiene 14 años, pues uno es víctima de las hormonas que están al 1,000,000%. Y si uno se deja llevar por las hormonas, desde una temprana edad, empieza a hacer cosas indebidas, principalmente con personas del sexo opuesto. Si uno se deja llevar de la carne, pues uno termina siendo panadero. ¿Cómo así que es panadero? Uno termina amasando. Entonces, ¿qué sucede? Me acuerdo yo que cuando tenía 14 años y las hormonas se dispararon, y aquí en Estados Unidos, no sé en su país, pero aquí en Estados Unidos te facilitan mucho eso. Era curioso porque eran las muchachas que venían a proponerle a uno, no uno que tenía que ir a proponerle. Y yo, como dice un amigo mío, no soy ni santo ni de palo, pues me llamaba la atención. Y lo único que hizo y ha hecho que yo no me meta en esos asuntos es que, señores, lo que la Biblia dice te da la reserva, el aceite extra, esa onza de aceite que tú necesitas para decir no, para caminar. ¿Y tú no eres hombre? Sí, yo soy hombre, y porque soy hombre voy a correr más rápido. Y uno se libera de eso. Pero ¿qué sucede? Pasa el tiempo, no crece, y ahora uno le da gracias a Dios. Y hasta se asusta de que, Señor, si yo hubiera hecho X o Y cosa con fulanita, si me hubiera metido con esto, si me hubiera metido en aquel sitio, si me hubiera metido con esta gente, si hubiera hecho lo otro, Señor, mi vida hoy sería un desastre. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno tiene esa experiencia de que al vivir los principios de los principios que la Biblia dice, uno ha podido ser librado de muchos dolores, pues entonces, cuando uno se lo dice a la gente,
Yo no le estoy contando lo que leí en un libro que fue la experiencia de José o de un personaje bíblico. No, yo lo estoy esperando que uno entra al sitio, la muchacha te agarra la mano, tú dices, oye, ¿qué voy a hacer yo aquí adentro? Están tú y ella solo. Y tú dices, espérate. Si yo me dejo llevar por la corriente, pues no voy a tener final. Mejor me escapo ahora y más vale que digan aquí corrió y no aquí cayó. Aunque cada célula y fibra de tu cuerpo te está diciendo, dale. Y el Espíritu Santo por un milisegundo te dice, ten cuidado. Y uno por ese milisegundo tiene que hacer el caso y espantarse. ¿Y qué sucede? Después entonces uno crece y se da cuenta de que, Señor, usted tenía razón. Y cuando uno se da cuenta que Dios tiene razón una y otra vez, cuando alguien viene a preguntarte acerca de que, ven acá, es verdad que lo que la Biblia dice es verdad que la oración funciona, es verdad que Jesucristo perdona los pecados, es verdad que Dios le habla a la gente, es verdad que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando te preguntan eso, usted no se sienta a darle una cátedra de teología y filosofía y todos los guías y homilética y hermenéutica y exégesis y el doctor fulano de tal dice y el experto fulano de tal dice y No. Usted dice, mira, yo no sabré mucho de muchas cosas, pero lo que sé es esto. Yo seguí el principio bíblico, tuve esta situación y al seguir el principio bíblico Dios me libró de esa situación. Y al orar, Dios respondió mi oración. Y ahora te puedo decir que tuve esta experiencia. Y esa experiencia corrobora, confirma lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice esto. Ahora, que tú me quieras creer a mí y lo que la Biblia dice, eso es decisión tuya. Pero lo que yo he vivido y lo que yo he experimentado y estoy experimentando, nadie me lo puede negar. Porque no es un argumento, es un testimonio. Es un testimonio. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Querido hermano y querida hermana. Como dijimos en una de las lecciones de este trimestre, para testificar necesitamos, número 1, reconocer que Dios tiene que hacer cambios en nuestra vida. Y número 2, necesitamos rendirnos al proceso de transformación que Dios y el Espíritu Santo y Jesucristo y los ángeles quieren efectuar en la vida de nosotros. Porque si no nos rendimos a ese proceso de rehabilitación, si no nos rendimos y no aceptamos ese entrenamiento, no vamos a testificar, no vamos a experimentar en carne propia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende aún de ellos mismos. La oración, el estudio de la Biblia, son reales solamente si usted lo ha experimentado, si usted lo ha vivido en su propia carne. Entonces, para ya cerrar este punto y entrar en lo que podría ser la conclusión. Oye, aquí estoy metiendo ese a diestra y siniestra para entrar en la conclusión. Querido hermano y querida hermana, muy bien, usted aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Usted fue y se entregó a Jesús y tomó el paso del santo bautismo y ahora después que usted sale de esa agua, delante del concilio celestial, usted es declarado justo. Es justificado por la fe que usted ha puesto en Cristo Jesús. Y al aceptar el sacrificio de Cristo Jesús, usted ya tiene la vida eterna. Perfecto. Pero ahora, al empezar a caminar con Cristo, al empezar una vida de cristianismo, es necesario que comencemos el entrenamiento de estudiar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. No los pedacitos que nos gusten, no los pedacitos que nos convengan, sino todos los pedacitos. ¿Por qué? Porque al practicar eso cada día, veremos cómo el tiempo va a pasar y Dios va a cambiar nuestra manera de ser extraña en una nueva forma de ser, en un nuevo estilo de vida. Y cuando pasa el tiempo y vemos ese cambio en el proceso de la santificación, empezamos a ser librados del poder del pecado que está dentro de nosotros. Y cuando somos testigos
de cómo el pecado Dios lo ha ido matando poco a poco en nuestra naturaleza, entonces tendremos un fuego, una emoción que lo compartiremos con quien Dios nos ponga enfrente. ¿Y qué sucederá entonces? Sucederá que usted le permitirá a Dios que le dirija la vida a usted en primera instancia para llevar el mensaje donde Dios quiere que usted lo lleve. Y ese mensaje, como usted puede ver en el relato de Pedro, en el relato de Pablo, en el relato de los apóstoles, será, número 1, ¿qué experiencia he tenido con Dios? Y cómo la Biblia confirma la experiencia que yo tuve. El principio bíblico lo apliqué a mi vida y este fue el resultado. Pero querido hermano y querida hermana, el resultado solamente ocurrirá cuando usted aplique el principio bíblico. Y terminemos con un par de versículos que confirman lo que Dios quiere hacer en nosotros. Veamos al libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Si usted lee Gálatas capítulo 5, versículo 22, se da cuenta que existen unas cosas que se llaman el fruto del Espíritu, los frutos del Espíritu. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando usted se conecta con Dios, cuando usted empieza a experimentar la vida cristiana en su propia carne, Dios pone en usted estos ingredientes, los cuales son necesarios para tener una mejor relación con usted y con los demás. Y cuando eso se hace patente, cuando eso se hace claro en la vida suya, es imposible que quienes te rodeen no vengan a preguntarte qué es lo que está pasando contigo. Así como cuando usted ve a una persona que pesaba 200 kilos y ahora nada más pesa 100, uno viene y dice, vean, ¿qué fue lo que pasó contigo? Así, cuando ellos ven que usted ya no reacciona de la misma manera, cuando ellos ven que usted ya no es mal hablado como antes, y cuando ellos ven que usted ahora es más comprensivo, cuando usted ahora es más amoroso, cariñoso, tranquilo y demás, que usted tiene más paz y paciencia, cuando ellos ven eso, ellos van a venir a preguntarte, ¿qué es lo que está pasando contigo? Y tú no le dices, bueno, yo empecé a leer la Biblia, me di cuenta que tenía problemas en mi carácter, le oré a Dios para que me cambiara, y cada día le oré a Dios y leí la Biblia, y cada día le oraba para que me cambiara, y Dios me ha venido cambiando. Cuando usted le dice eso, se quedan callados, se quedan callados, se quedan callados, no hay discusión, se acaba la discusión. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 26. Testimonio, pero no de lo que le pasó a otra persona, no de cuánta información usted tiene, sino de lo que usted está viviendo. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 26. Y ya aquí tengo que empezar a aterrizar y a cerrar este folleto de hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Juan capítulo 14, versículo número 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué es esto importante? Porque en el momento de testificar es más importante que usted haya tenido que usted tenga una relación estrecha con Dios, porque no es importante que usted tenga un cerebro superdotado. Lo que importa de verdad es qué tan conectado usted esté a Dios, porque es el Espíritu Santo que entonces nos recordará los versículos, que entonces nos recordará lo que Jesús dijo, que entonces nos recordará y pondrá en nosotros las palabras justas para ese momento, las palabras indicadas, las palabras perfectas para esa ocasión, para esa situación, para los oídos de esa persona que necesita oír eso en ese momento. No estaremos buscando en nuestro archivo mental, ¿y qué le digo ahora? ¿Y qué le digo ahora? ¿Y qué le digo ahora? Sino que, dirigidos por el Espíritu Santo, ya que estamos conectados con Él,
en el momento de encontrarnos con una persona, Dios dirigirá, el Espíritu Santo dirigirá nuestras palabras para suplir la necesidad de la persona que nos viene a preguntar. Ese es el verdadero testimonio. Así es como compartimos, necesitamos compartir el Evangelio. Así es como entonces tendremos gozo de participar en la misión. ¿Por qué gozo? Porque lo haremos sabiendo que estamos compartiendo algo tan bueno, algo que hemos disfrutado nosotros y ahora queremos que todo el mundo lo disfrute. Por ejemplo, no sé por qué vuelvo con lo de la montaña rusa. Si usted nunca se ha montado en una montaña rusa, aunque sea una vez en su vida, móntese. Su servidor lo ha hecho. Y ¿cómo le digo? Oiga, usted puede privar en macho man y en todos los machos que usted quiera, pero cuando usted se monta en ese asientito y vienen y te agarran esta cuestión y te amarran y te ponen ese cinturón y ya uno está preso en ese asientito y ese aparato comienza a hacer y a subir todas suben una subidita y a subir esa subidita y usted ve que sube y sube y sube y sube y 20 metros, 30 metros y dice, espérate, y usted ya sabe que usted no tiene ninguna escapatoria, tiene que aguantarse. Mire, yo le digo en el nombre de Jesucristo que nada más empieza esa cuestión a subir y yo confieso todos mis pecados y digo, Señor, si aquí es que voy a quedar, ya sea porque esto se desbarate o porque a mí me dio un ataque al corazón, en su mano encomiendo mi espíritu. Perdóneme si no he confesado todos los pecados de algo que se me han olvidado, pero Señor, arreglemos esto antes de que esto caiga, porque cuando esa cuestioncita llega a la cima, al tope, mire, ahí no hay ni que valiente. Cuando eso dice va para abajo y empieza a bajar a 1,000,000. Oiga, es una sensación que usted jamás va a poder explicar hasta que la vive. Pero cuando usted se baja de esa experiencia traumática, usted va directo al otro. No, tú tienes que montar. Vamos. Cuando usted disfruta de algo bueno, de algo interesante, usted quiere que todas las personas a quien usted quiera, a quien usted aprecia, lo disfruten aunque sea una sola vez, sea una buena pizza o sea una montaña rusa. Así que, querido hermano, querida hermana, la gente no está interesado en cuánto usted sabe. Ellos quieren ver cuánto usted ha vivido, quieren ver cuánto Dios lo ha cambiado a usted. Quieren ver qué experiencia usted está teniendo con Dios. Ellos quieren oír eso. Ellos quieren saber de lo que Dios está haciendo en usted. Porque entonces cuando usted le dice a otras personas lo que Dios está haciendo en usted, Dios empieza a utilizar a usted para testificar y para motivar a esas personas para que Dios haga lo mismo en la vida de ellos y de ellas. ¿Es importante estudiar la Biblia? Sí. ¿Es importante tener mucha información? Sí. Pero primero que todo, es más importante vivir esa información que tenemos. Porque entonces, como ya dijimos, mostramos que al tener la experiencia, comprobamos que es cierta la información. La oración funciona. Yo le puedo decir en el nombre de Jesucristo que sí. ¿Por qué? Porque he orado y he visto la contestación, la respuesta de mi oración. De manera milagrosa, porque no hay otra manera. ¿Cómo es que yo le oro al vacío, a la nada, en mi mente, sin que nadie me oiga, y 2 o 3 días después sucede lo que yo le pedí lo que fue? ¿Me entiende? Cuando usted tiene esa experiencia, pues usted comprueba que hay que orar sin cesar, porque la oración del justo puede mucho. Cuando usted lee la Biblia y practica los principios que en ella se encuentran,
y usted ve los resultados, pues entonces usted comprueba que la información, que los principios bíblicos funcionan y usted le transmite esa experiencia respaldada, corroborada, acompañada con el versículo bíblico a las personas y eso se convierte en un testimonio vivo. En conclusión, hacer amigos para Dios, compartir el Evangelio y lo que Jesús hace por nosotros, solo se hará de una manera genuina cuando lo que usted está compartiendo en primera instancia lo ha experimentado usted. Cuando en primera instancia me ha cambiado a mí y lo ha cambiado a usted. Querido hermano y querida hermana, quiera Dios que usted tome la decisión de cada día leer su Biblia, de cada día orarle a Dios, de cada día pedirle a Dios que dirija sus pasos, que alumbre su entendimiento, que le dé la sabiduría del cielo, para no solamente saber cómo tratar a las demás personas, sino también para cómo tratar a usted mismo. Porque tratándonos a nosotros mismos, viéndonos a nosotros mismos, a través de una mente iluminada por la Biblia, entonces descubrimos que necesitamos cambiar ciertas áreas de nuestra vida. Entonces empezamos a ser más honestos, no solo con los demás, sino también, y en primera instancia, con nosotros mismos, honestos con nosotros mismos. Tener una realidad clara de quiénes somos y qué necesitamos orarle a Dios para pedirle que nos cambie, que nos dé la motivación y el dominio propio para cambiarlo. Cuando hacemos eso, entonces, experimentamos la belleza, no solamente de quien es el Espíritu Santo y los ángeles, sino también la Biblia y la oración. Mi pregunta para usted es, ¿quiere usted dar un testimonio vivo a las demás personas, los de su casa, los de su trabajo y los de su sociedad, comunidad? ¿Quiere usted dar un testimonio vivo para que esas personas se motiven a experimentar con la Biblia, con la oración y con una vida dedicada a Dios? ¿Quiere usted dar ese testimonio? Si su respuesta es sí, pues entonces, en el nombre de Jesucristo le pido, vaya donde Dios y pídale a Dios que lo motive a experimentar en su propia carne lo que la Biblia enseña, a experimentar en su propia vida y a tener experiencia con la oración, la lectura de la Biblia y a ver si de verdad funciona. Quiera Dios que usted tome la decisión cada día de ser lo que usted predica, lo que usted habla, lo que usted transmite. Quiera Dios que usted comparta no lo que leyó acerca de una persona, sino que usted comparta lo que Dios ha hecho y o está haciendo en la vida suya. Y que usted, al compartir esa experiencia, diga, esto me sucedió porque yo practiqué esto que dice la Biblia. Cuando hacemos eso, entonces nos convertimos en verdaderos testigos, en verdaderos embajadores que transmitimos el mensaje de salvación a quienes Dios nos pone enfrente. Así que, querido hermano y querida hermana, ¿qué tipo de cristiano quiere ser usted? ¿Usted quiere ser un cristiano de información o usted quiere ser un cristiano de experiencia basada en la palabra de Dios? Porque la información sin la experiencia son palabras que se la lleva el viento. Pero la información acompañada con una experiencia viva, entonces es un poder nuclear que nadie puede negar. Usted elige cuál de los dos usted quiere ser. O pura palabra o información acompañada de experiencia. Quiera Dios que usted elija la segunda. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias por estas 13 semanas de lecciones de escuela sabática que hemos podido tener. Le damos gracias por estas 13 semanas donde usted, a través de su santa palabra, la Biblia, nos inspiró
a leer más su palabra para así poder tener una experiencia más real con usted. Y al tener una experiencia real con usted, poder entonces experimentar en nuestra propia carne que lo que usted dice en su palabra, que lo que usted promete, que lo que usted nos ha dejado en la Biblia verdaderamente es de bendición para nosotros y en nuestras vidas, porque podemos ver cómo usted nos ha arreglado a nosotros, nos ha librado de situaciones peligrosas, nos ha librado aún de nuestras propias deficiencias de carácter, aún de nuestros propios problemas. Usted nos dirige por caminos que a veces ni entendemos, pero cuando llegamos al fin de ese camino nos damos cuenta que gracias a su dirección pudimos ser librados de una desgracia y una miseria espantosa. Le damos gracias porque sin merecerlo, usted nos asigna un ángel protector, usted nos manda el Espíritu Santo, usted nos da la Biblia, usted escucha nuestras oraciones para que podamos vivir en esta tierra llena de pecado, por lo menos una semblanza de una vida feliz y una vida con propósito, una vida con sentido, gracias a todo lo que usted ha hecho y está haciendo por nosotros. Señor, le damos gracias porque podemos experimentar no solamente lo que usted promete en su palabra, sino también lo que nosotros al experimentar eso podemos transmitir y ver cómo lo que transmitimos impacta la vida de las personas y cambia la vida de las personas, y usted nos usa a nosotros para ayudar a otras personas. Permita que podamos ser sus manos aquí en la tierra, que podamos ser su voz aquí en la tierra, que podamos verdaderamente transmitir una vida cambiada que cambie la vida de otras personas. No porque nosotros seamos algo, no porque nosotros tengamos algún mérito, sino porque en Cristo Jesús usted nos ha dado la salvación y al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos usa como instrumentos que pueden llevar la salvación, el mensaje de Jesucristo a quienes lo necesitan. Utilícenos, Señor, como instrumentos suyos. Utilícenos, Señor, como mensajeros suyos. El mensajero no toma, Señor, el mensajero no toma crédito por el mensaje que está llevando, pero sí puede ver la reacción de la persona que recibe el mensaje. Señor, aquí estamos. Háganos mensajeros suyos. No porque seamos superdotados, no porque tengamos algún mérito, sino porque reconocemos que usted es la verdad, que usted tiene la verdad, que usted tiene la vida, usted es la vida. Y queremos compartir, queremos llevarle a las demás personas esa verdad que viene de parte suya, esa vida que viene de parte suya. Así que, Señor, aquí estamos. Levantamos la mano y reconocemos que solamente usted tiene vida, solamente usted tiene la verdad, y usted nos quiere dar vida y nos la quiere dar en abundancia. Reconocemos que nosotros no podemos producir los frutos del Espíritu. Así que nos aferramos a usted y le decimos: Señor, aquí estamos, heme aquí, envíeme a mí. Sea con nosotros, sea con el resto de esta programación, y por favor, Señor, permita que nuestra vida no sea un desperdicio aquí en la tierra, sino que sea una bendición para nuestra salvación y la bendición de todos quienes nos rodeen. Gracias por todo, por la vida y por la salud, en el nombre de Jesús. Amén. Ven, Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame.
historia, ven y dame la victoria, ven. Yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias
por la presencia y dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Jesús. Gracias por impartirnos su palabra bendita, la Biblia. Padre, gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen. Y gracias, Señor, por su presencia en nuestro medio. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y continuamos con la miniserie Cristo, el Yo Soy. Hoy vamos con el tema número 70. Y dentro de esta miniserie estamos detenidos en San Juan 14:6, donde Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos trabajando con la palabra verdad. Hemos visto a Dios y la verdad, el Espíritu Santo y la verdad, Jesús y la verdad, la palabra y la verdad, el libro de la verdad, los ángeles y la verdad. Y hoy debemos trabajar con la iglesia y la verdad. Sería el tópico número 7, o el elemento 7 del equipo o de los elementos de la verdad, que luego estudiaremos en el Apocalipsis. La iglesia y la verdad. Dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo nos está diciendo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La columna la que sostiene el peso de la verdad. Y el baluarte protege, es el fundamento donde se guarda la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Ya hablaremos de columna y baluarte. Necesitamos responder para iniciar una pregunta. La pregunta que necesitamos es, ¿qué es la iglesia? Y el primer tópico o aspecto que veremos de la iglesia es la respuesta siguiente. ¿Qué es la iglesia? Una respuesta. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ahí comenzamos. Ponga cuidado a todo lo que diremos porque es algo maravilloso y hermoso. Cristo, el Señor Jesús, Emmanuel, se hizo hombre. Cristo, siendo Dios, tomó una naturaleza humana y ahora en Cristo está un ser divino y un ser humano glorificado. Cristo unió la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por eso es el monogenes, el único de su clase, el único de su especie. No existe en ningún lugar del universo otra persona como Jesús. Y ahora mire qué cosa hermosa. Si usted nota, el Padre, el Espíritu Santo, el Hijo, la Palabra, el libro de la verdad, los ángeles, estos 6 están en el cielo. Pero aquí en la tierra está la iglesia. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y ahora, al estudiar la pregunta, ¿qué es la iglesia? Y al entender la respuesta, el cuerpo de Cristo, usted notará lo importante y trascendente que es la iglesia. Y recuerde que la iglesia no son los edificios. La iglesia es la comunidad de los creyentes. Comunidad representada por cada miembro de la misma, que a su vez es templo para la morada del Espíritu Santo. Es un asunto serio, un asunto santo. Por tal razón, entender la respuesta, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es un asunto
que va más allá de los límites, porque tiene que ver con usted como persona y tiene que ver con la iglesia como una institución divina. Ponga cuidado, por favor. No se distraiga. Concéntrese en lo que vamos a decir. No tome a la ligera el conocimiento de Jesús y de su palabra. Y aquí comenzamos. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Recuerde, seguiremos usando el método bíblico gramático descriptivo y seguiremos con la metodología de predicación que tiene que ver en cada sermón como bíblico, cristocéntrico y contemporáneo. Bíblico, solo la Biblia. Cristocéntrico, enfocado, centrado en la persona de Jesús. Contemporáneo es útil, es factible, es provechoso para la época en que vivimos. Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice: y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza de ese cuerpo? Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo nos está diciendo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Siendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y usted y yo somos parte de esa iglesia, entonces somos parte, bendito sea Dios, del cuerpo de Cristo. Hay una relación estrecha entre Cristo y usted y entre Cristo y yo. Y por eso usted y yo necesitamos ser uno, como Cristo y el Padre son uno, para que entonces usted y yo siendo uno, seamos uno en Cristo y seamos uno con el Padre. San Juan capítulo 17, versículo 21 en adelante. ¿Cuál es la idea? La idea es que estemos de acuerdo, que estemos en la misma página, que estemos persiguiendo el mismo fin, la misma meta, el mismo blanco, el mismo objetivo. Unidad en la diversidad. Una mano no es igual al corazón. Son completamente distintos, pero son parte del mismo cuerpo. Por eso, al entender que somos parte del cuerpo de Cristo, entenderemos también que el Espíritu Santo repartió dones. Nadie envidiará los dones de los demás porque cada uno tiene su especialidad. La mano, con todas sus maravillas y glorias, no tiene la especialidad que tiene el corazón. Ambos se necesitan. Por eso usted no tiene que envidiar nada de nadie, porque lo que a usted le dieron es único. Se lo impartió el Espíritu Santo. De allí la importancia de entender que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Claro, recuerde, Jesús dijo en San Juan 6:63. Vamos a leerlo, para que alguien no venga con algún pensamiento torcido. San Juan 6:63. Estamos hablando con un lenguaje de la Biblia. San Juan capítulo 6, versículo 63. Jesús dijo, dice el Señor Jesús, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero ¿cómo te vamos a comer la carne? ¿Y cómo te vamos a ver la sangre? Compadre, son palabras en el sentido espiritual. Somos parte del cuerpo de Cristo espiritualmente. La iglesia se ve como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y somos parte de la iglesia, pues somos parte del cuerpo de Cristo. Tal vez no sea necesaria esa aclaración, pero por lo menos hay que hacerla por si acaso. Pablo nos dice entonces que Cristo es la cabeza y nosotros somos parte del cuerpo que es la iglesia. Muy bien, seguimos por ahí. Efesios capítulo 1, versículo 22 y versículo 23.
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pablo repite ahora en Efesios que Cristo es la cabeza de la iglesia. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿por qué hay personas que quieren hacer lo que le da la gana? ¿No se supone que es el cerebro que da las órdenes? Imagínense que el pie diga un día, ya me harté, yo no quiero seguir lo que diga el cerebro, yo voy a hacer lo que me dé mi gana. ¿Y qué es esto? Y de hecho, es bueno saber que en los intestinos usted tiene otro cerebro. Así que cuide lo que come y cuide mucho su estilo de vida. Porque a veces arman unos líos entre el cerebro de aquí y el cerebro de aquí y lo que queda es puro desastre. Todos esos sensores que tenemos en los intestinos y esa arteria que va directa de los intestinos al cerebro, hay que tomarla en cuenta. Cuide mucho lo que usted come, cuide mucho cómo usted vive, cuide mucho el estrés, cuide mucho... Bueno, y no es un pecado que usted averigüe, investigue qué cosa es. 1, eustrés. 2, estrés. 3, distrés. Por favor, investigue, vaya y googlee, como dicen los muchachos. ¿Qué cosa es eustrés? ¿Qué cosa es estrés? ¿Qué cosa es distrés? Porque aunque no lo crea, el estrés está muy asociado con los intestinos. Y los intestinos están muy asociados con el cerebro. Y el cerebro está muy asociado con todo lo que tiene que ver con la vida suya. Todo está combinado, amigo mío. Todo el cuerpo es una pieza. Por eso es tan hermoso entender esto, para entender esta relación hermosa con Jesús. Rendirnos a Jesús. Porque imagínense, usted tiene en el cerebro tiene 2 hemisferios. Prácticamente se puede decir que ahí adentro tiene 2 cerebros, el lado derecho y el lado izquierdo. Y las funciones son completamente distintas, pero se combinan. Imagínese que usted ponga un tercer cerebro que es el suyo. No, yo sé lo que me da la gana. Jesucristo dice, van camino negro, espérate. Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si Cristo es el cerebro de la iglesia y Él determinó cómo deben hacerse las cosas, y usted quiere hacer como le dé la gana, entonces usted anda por su cuenta. Mire qué vergüenza, mire qué vergüenza. Algo que posiblemente Dios pudo haber resuelto rapidito, tiene 6,000 años por la cabezona de la gente, por la testarudez de la gente. Pero si ya el Señor lo dijo todo en su palabra, ¿por qué inventar nuevos métodos, nuevas maneras? Vamos a lo que dice la Biblia. Bendito sea Dios. Efesios capítulo 1, versículo 22, Cristo es la cabeza. Versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Otra vez Pablo repite la idea que dijo en Colosenses, ahora lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, que Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Bendito sea Dios que la iglesia tiene un cuerpo que es Cristo. Mire qué cosa linda. Recuerde, estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Estamos trabajando con la miniserie Cristo el Yo Soy. Estamos detenidos en San Juan 14:6, pero estamos trabajando con la palabra verdad. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos con la palabra verdad. Ya hemos visto Dios y la verdad, el Padre y la verdad. Hemos visto el Espíritu Santo y la verdad, Jesús y la verdad, la palabra y la verdad, el libro de la verdad, los ángeles y la verdad. Y ahora, hoy estamos trabajando con la iglesia y la verdad. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué es la verdad? Y la respuesta es, ¿qué es la iglesia? Y la respuesta es, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y hasta ahora hemos leído, Pablo nos está diciendo que el cuerpo es la iglesia, pero la cabeza es Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Está hablando de una relación íntima y estrecha entre la iglesia y Cristo. Él es el que da las órdenes. Él es el que comanda, Él dice lo que debe hacerse. Y el cuerpo obedece. Yo muevo mis manos, me muevo porque el cerebro está dando esas órdenes. Y entonces todo el cuerpo obedece lo que el cerebro está diciendo.
Así debemos hacer con Jesucristo. Usted recuerda cuando Cristo fue a las bodas de Caná, cómo en las bodas se acabó el vino. María se acercó a Jesús y le dijo, oye, se acabó el vino, no tienen vino. Y, mujer, ¿qué tú tienes conmigo? A mí no ha llegado mi hora. Y va y le dice a los que están sirviendo, vengan acá, miren, vengan, hagan todo lo que él le diga. Y doña María se va. ¿Qué era lo que se necesitaba? Vino. ¿Quién estaba allí? El creador del universo. ¿De dónde podía sacar el vino? De donde le diera la gana. ¿Y qué dijo? Dijo, no, espérate, hay que participar, que todo el mundo tiene que participar. Yo puedo hacer que las ollas, que todas las tinajas se llenen de vino. Nada más tengo que decir, vino. Se llena todo, ¿no? Así no es, ¿no? Tienen que hacer la parte de ustedes también. Vengan acá, sí. Y vienen los tipos, cosas lindas. Y allí se ponen a mirar a Jesús. Bueno, esas tinajas se llenan de agua. Agua, que lo que se necesita es vino. Pero llenar una tinaja de agua. Amigos, y Jesucristo le dice, agua es agua. Nos fastidiamos toda la vida con la preguntadera. ¿Y por qué agua si es vino? Déjese de cuento. Haga lo que el Señor le dice, aunque usted no lo entienda. Y llenar una tinaja de agua. Y él no hizo ninguna musaraña de que, y ahora yo te digo, no. Ya llenamos la tinaja de agua. Ah, ya la llenaron, sí. Ahora saquen y llévenle al maestresal, al metredí, al jefe de la mojanga esta de la boda. Llévenle un poco de ese vino. Vino. Cuando van y sacan, compadre, vino. Ay, amigo, amiga, hermano, hermana, si le creyéramos a Jesús, cuántas maravillas veríamos. Pero el enemigo nos ha instruido para que seamos incrédulos. Primer paso para nuestra incredulidad, no leer la Biblia. Segundo paso de la incredulidad, no orar. Hace años leí un libro muy curioso, que habla de la lucha de la vida del cristiano. Es un libro muy interesante. Debo tener una copia por ahí, pero no recuerdo qué libro es, no me recuerdo el nombre. Pero bueno, si usted lo ha leído, se va a acordar. Es un libro que habla de la oración, la importancia de la oración. Y se cuenta que, señores, por favor, esto es solamente, póngale si quiere, llámele un cuento que alguien inventó para ilustrar la importancia de la oración. Se dice en el libro que un demonio joven, ningún demonio es joven, todos son viejísimos, que un demonio joven, un adolescente demonio, que ya los cachitos le estaban comenzando a crecer, llegó supuestamente a una reunión con las fuerzas del demonio, con las fuerzas malignas. Quería engancharse a soldados para acabar con los cristianos. Y entonces llegó y se presentó y bueno, el demonio en jefe le dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Ah, yo quiero enlistarme para acabar con los cristianos. Muy bien. Entonces le dice, siéntate ahí para darte las instrucciones. Y bueno, y se sentó a recibir las instrucciones. Ponga cuidado. Y dice el libro que el demonio le dijo, mira, ven a ver. Y le encendió una pantalla y ella vio un cristiano fiel, consagrado a Dios. Le dice, ¿tú ves ese cristiano que está ahí? Sí. Cuando tú lo hagas caer, entonces tú vas a ser parte de la fila. Y entonces, esa es tu tarea. Míralo ahí. Cuando tú hagas que ese caiga, que le falle a Jesús, que le falle a Dios, entonces te aceptamos. Si no, el muchacho del demonio joven sale, ponga cuidado. Y se acuerda de un consultor demonio general que llegó tan alto que era un general un general no retirado, sino un consultor, con los cachos retorcidos y qué sé yo. Iba y lo consulta y le dice, abuelo, tío, qué sé yo, mira que me quiero enlistar y entonces me pusieron esta prueba. Ah, sí. Y dice el libro que el tipo, se sonríe una risa diabólica. Dice, siéntate ahí. Yo hice caer a muchos como esos. ¿Y cuál fue tu estrategia? Una estrategia que no falla. Escúchame bien, le dice el demonio viejo. Tú tienes que hacer que no ore. Que haga lo que quiera, pero que no ore. Y si ora, número 1,
no permita que se concentre en la oración. Que tenga muchos pensamientos diferentes. 1, 2, que le dé sueño. 3, que se le vaya la idea, que después no sepa ni qué es lo que está diciendo en la oración. Y número 4, haz lo que sea, pero impide que se conecte con Dios. Porque, querido, si se conecta con Dios a través de la oración, no hay diablo que pueda. Que no ore. Porque si no ora, no va a amar la Biblia. Y si no ora ni ama la Biblia, ya está preso. Que brinque, patalee, lo que sea, ya es de nosotros. La iglesia, amigo, amiga, es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Avancemos porque esto es muy sabroso. Dice Efesios capítulo 5, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Nos está diciendo que hay una relación tan íntima y estrecha entre Jesús y nosotros, que es nuestro guía, cerebro, cabeza. Él sí sabe lo que conviene, Él sí sabe lo que debe hacerse, Él sí sabe todo. ¿Por qué no nos rendimos a Él? ¿Por qué no aprendemos lo que Él ha dicho y enseñado? ¿Por qué no permitimos que el Santo Espíritu nos dirija? Cuando Jesús se iba, dijo que el Espíritu Santo sería el maestro, el guía. Paracletos significa alguien que viene para estar a tu lado, el mentor, el defensor, el abogado. ¿Por qué no le rendimos la rienda de nuestra vida a Jesús y la ponemos en la mano del Espíritu Santo? Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero falta la parte suya y la mía. Necesitamos cargar el agua. No habrá vino si usted no carga el agua. Déjese de cuento, si usted no ora ni estudia la Biblia, no se le aumentará la fe. Señor, dijeron en San Lucas los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Y Cristo le respondió, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, muévete y se movería. Jesús comparó la fe con el fruto de la mostaza. Y cuando usted va al libro de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, presenta la fe como fruto del Espíritu. Si la fe es un fruto, hay que cosecharlo. ¿Quién es el árbol? El Espíritu Santo. A mí me fascinan las frutas. Los mangos me apasionan. Me fascinan los mangos. Me encantan los mangos. Imagine usted que alguien nos invite a comer mango a su finca. 1500 matas, plantas, árboles de mango tiene. 1500 plantas. Usted no puede comerse un mango de cada matita porque tendría que comerse 1500 mangos. Y usted llega con un cuchillito y le dice el dueño de la finca, coman todos los mangos que quieran, ya es en temporada y yo no podré cosecharlos todos. Así que coman todo lo que ustedes quieran, llévense lo que ustedes quieran. Usted, que es una persona muy cuidadosa, va y se come 6, 7, 8 mangos. Y después saca una fundita de su saco, una bolsita, y la llena de mango, lleva una docena. Y usted va feliz, comió lo que quiso y se lleva lo que usted dispuso, lo que usted quiso. Muy bien. Pero hay otro hermano en el grupo que no es tan sofisticado y comió hasta que le dio la gana. Y entonces después sacó un saco y se llevó su tremendo saco al hombro, compadre. Ese va feliz también. Viene otro en su carro y comió los mangos que le dio la gana y después le dio la vuelta al carro y metió el baúl y empezó a echarle mango a ese baúl y lo llenó y se lo llevó lleno el baúl del mango. Otro tiene una camioneta, una pick-up, y le llenó atrás lleno de mango. Pero hubo otro que era un abusador y vino con un camión y lo llenó de mango.
Otro se trajo un tráiler y lo llenó de mango. El problema no es del dueño de la finca, ni el problema es de los mangos. El problema es del que fue a comer mango y a cosechar mangos. ¿Cuánto mango se puede llevar? Lo que usted quiera. ¿Quién determinó la cantidad? Usted. ¿Dónde está usted? En la plantación. Escuche ahora, por favor. ¿El dueño lo autorizó? Lo autorizó. Escuche, por favor. El problema está en un factor que la gente no toma en cuenta. El factor se llama tiempo. Sea honesto con usted mismo. Tiempo. Y aquí comienza todo a cambiar. Para llenar una bolsita que tiene nada más una 12 mangos, es una bobería. Usted se comió lo que se comió. 1, 2, terminó y se fue. Así pasa la vida de la mayoría de los cristianos. Vienen a la finca de Jehová a cosechar fe y se llevan una bolsita con 12 mangos. A media mañana ya se le fue la fe. ¿Para qué sirven que 12 manguitos? Lo que se comieron, más 12 manguitos, eso voló. ¿Qué tiempo pasaron cosechando mango? 2 o 3 minutitos y se acabó. Y así viven una vida cristiana miserable. Número 2. Hay otro que se lleva un saco. A ese le dura un poco más. Número 3. Hay otro que llena el baúl del carro. Otro llena una camioneta. Pero el que llenó el tráiler, compadre, tuvo que pasar bastante tiempo cosechando mango. Porque usted no puede llenar un tráiler de mango en media hora. Ni siquiera en un día. Tiene que pasarse varios días ya echándole. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene usted en comunión con Jesús? ¿Cuánto tiempo pasa usted en comunión con el cielo? ¿Cuánto tiempo pasa usted llenándose de la palabra? No hay tiempo, no tengo tiempo. Mire, usted verá que sí tiene tiempo. Usted verá que sí tiene tiempo. Usted verá que sí tiene tiempo. Siempre me decía, lo siento, pastor, ahora no tengo tiempo para eso, tengo mucho trabajo que hacer. Un día, le dije, usted va a tener suficiente tiempo. Y nos vamos a sentar a hablar hasta que a mí me dé la gana. Usted verá que un día va a tener mucho tiempo. Porque estoy afanando detrás de usted por el amor que Dios le tiene. Y usted no tiene ni siquiera amor por usted mismo. Tiene amor por el dinero, amor por la propiedad, amor por todas las cosas. Pero no tiene amor por usted mismo. Pero un día usted verá que va a tener suficiente tiempo. Y ese día llegó, ¡pum!, una enfermedad terminal. Ay, llámate al pastor. Llámate al pastor. Y yo fui. Y le pregunté, ¿tiene tiempo ahora para mí? Sí, pastor. Y yo se lo dije. ¡Qué tontería! Desgració su vida. Todo ese tiempo ocupado en tontería. Por favor. El tiempo mejor ocupado es el tiempo que usted pasa con Dios. Sí, hay que trabajar. Hay que hacer todo lo que usted quiera y hay que hacerlo. Pero ¿quién dijo que usted no tiene 24 horas al día? 7 días a la semana. Organícese, sáquele suficiente tiempo a Dios para que su fe se vaya robusteciendo. Usted es el cuerpo de Cristo. Aunque Cristo sea la cabeza, el cerebro. Pero si el cuerpo está hecho leña, ¿de qué sirve? ¿Qué va a servir? Esta es la vergüenza que pasa en el mundo de hoy. Tanta gente que se llama cristiana y el mundo cada vez está peor. ¿Cómo? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo bendice Cristo las tonterías que uno hace? Póngase a pensar por un momento. Mire el mundo religioso cómo se ha dividido. Mire a dónde ha llegado esta cuestión del cristianismo, del mundo religioso cristiano. Usted sabe lo que hace el marketing con la cosa de Jesucristo. Hay que abrir un residencial nuevo en tal sitio que es de clase media alta. Pues espérate, hay que comprar un solar en la esquina tal y hay que hacer un edificio así, y de una vez hay que montar un show, una mojiganga. ¿Y qué es esto, Dios mío? No menciones jamás la palabra pecado. No, espérate, perdón, no. Tengan cuidado con los clientes, no lo pueden molestar. ¿Y qué es esto? ¿Qué cuerpo tiene Cristo? ¿Qué iglesia que es el cuerpo de Cristo? ¿Y cómo es ahora? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? La iglesia, el cuerpo de Cristo, come hasta donde... Aquí tiene un cuerpo de iglesia gordito. En la iglesia, el cuerpo de Cristo, el extremo. No, todo es fitness, todo es... ¿me entiende? Un cuerpo de modelos. Pero ya no pasa de ahí. ¿Dónde está la espiritualidad? ¿Dónde está el cristianismo? O sea, la iglesia se convierte como un show, una cosa. Señores, mire. Esto es un asunto individual. Cada uno tiene que ponerse donde tiene que estar. Por eso la importancia de llenarse de la Biblia.
Efesios capítulo 5, versículos 29 y 30. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cuando alguien nos mira para conocer el cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que está mirando? ¿Qué es lo que ve? Y la gente se dice, y esa es la iglesia, y ese es el cuerpo de Cristo. Bueno, espérate. Seamos prácticos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Capítulo 5, versículo 32, Efesios. Grande es este misterio, dice Pablo. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Qué privilegio, amigo, amiga, hermano, hermana. Qué privilegio ser parte de la iglesia. Qué privilegio prepararse para el santo bautismo y después del santo bautismo tener su nombre en el libro de la vida y ser parte de la iglesia de Cristo. Ser parte del cuerpo de la iglesia de la cual Cristo es la cabeza. Vivir ahora alineado bajo las órdenes de Cristo y marchar conforme a las órdenes de Cristo. Y ser guiado o guiada por el Espíritu de Cristo. ¡Qué privilegio! Y tener derecho de entrada en la patria celestial. Y tener una morada en el cielo que Cristo está preparando. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Romanos capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, dice Pablo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Qué lindo cuando hay esa koinonía, esa comunión entre los hermanos. Les contaba a ustedes de una iglesia en la montaña, donde hicimos un asunto de agua, un embalse. Lo hermoso de esa montaña en Juan Pío era que todos los lunes yo iba a esa iglesia que estaba en la montaña. Y viajaba 1 hora, 45 minutos de mi casa. Se acababa la carretera, tenía que dejar la camioneta en un lugar y empezar a caminar por el monte para llegar allá arriba a la montaña. Lo hermoso era la koinonía, la comunión que había. Siempre llegaba tempranito y me reunía con mi gente, con mi equipo, con mi gente en la montaña, en la iglesita pequeña, y le daba seminarios desde las 8:30, 9 de la mañana hasta las 12. A las 12 íbamos allá a la casa de Bienvenido y su esposa, que era el tesorero, tenía un negocito donde vendían productos alimenticios o cosas de comer. Y nos sentábamos a comer y como aquella era gente de campo, trabajadora, compadre, cuando usted se sentaba a comer, mi madre, parece que ellos tenían amor por las montañas, porque en la montaña que vivían. Cuando le ponían un plato con el arroz que usted se iba a comer, eso era una montaña. ¿Sí? Eso, usted tenía que saber cómo le iba a entrar, porque si le entraba mal, se le iba a botar el arroz. Y yo decía, pero ¿y qué es esto? A todo el mundo una pila así. Y después víveres. Y después lo otro. Y después mi madre. Y aguacate. Y todo. Y ¿qué es esto? A comer. Y qué alegría. Todo el mundo feliz. Se comieron el pan espiritual en la mañana. Ahora se está dando esta buena arreglada gastronómica con toda esta comida. Y cuando terminamos de comer, sentarse. No. Nos vamos de una vez, le decía. Sí, señor, nos vamos. Y un grupo salían conmigo de la montaña, bajamos la montaña donde estaba la camioneta. Unos se montaban delante, otros se montaban detrás y a la obra misionera. Qué cosa linda. Otra comida a la obra misionera. La iglesia unida. Llegábamos a ese lugar, Pueblo Nuevo, a predicar, a visitar las casas. Dios mío. Terminábamos, porque yo me tenía que ir a la tarde porque no me quería ir a la noche. Y regresábamos contentos. Recuerdo que lo dejaba abajo, nos orábamos, los despedíamos, se iban, me montaba en mi camioneta y venía feliz. Feliz. Les di el pan de vida en la mañana. Comí con ellos. Hice la obra misionera con ellos. Ahora regreso a mi casa. Espérese. No regresaba con la camioneta vacía. Me la llenaban de todo tipo de cosas que usted no se imagina. Ahora venía yo para mi casa, en el camino repartiendo un poco de lo que me dieron.
llegaba a la casa todos los lunes con muchísimas cosas. Y todos los lunes a la montaña. Comunión. Comunión sincera, franca, abierta, de personas que aman a Dios y quieren ir al cielo. Sin incertidumbre ni hipocresía. Comunión sincera. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27, versículo 28. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles enviados, luego los profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Si usted es una persona cristiana bautizada, usted puede estar seguro o segura que el Espíritu Santo le impartió algún don espiritual o le impartió algunos dones espirituales. Si usted es una persona que se preparó y se bautizó y es miembro de la iglesia, descubra el don o los dones que le han dado. Y en la medida que usted los usa y los desarrolla, el Espíritu le da más. Y puede llegar el momento donde usted solito o solita es una agencia de dones para la gloria de Dios, no para la gloria suya. Somos parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y el gozo más grande para Dios es que hagamos lo más excelentemente posible lo que nos corresponde hacer. A Dios no le gusta la chapucería. No le gusta el promedio. A Dios le gusta la excelencia. Eficacia. ¿Qué debo hacer? Eficiencia. ¿Cómo puedo hacer correctamente lo que debo hacer? Pero si ya usted sabe lo que debe hacer, no se quede siendo eficaz. Sé lo que debo hacer, pero haga en forma excelente, apropiadamente, correctamente lo que debe hacer, porque la eficacia y la eficiencia unidas forman la excelencia. Y Dios quiere personas excelentes. Le ha dado su Espíritu, le ha dado todo. Nos dio a Jesús para que seamos excelentes. Dios espera una iglesia excelente. Y Dios espera que usted sea una persona excelente, que yo sea una persona excelente. Tanto nos ha confiado Dios que no me canso de repetir Efesios capítulo 3, versículo 10, cuando dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mire si la iglesia es columna y baluarte de la verdad que Dios le confió. Dios le otorgó, Dios le encargó la multiforme sabiduría de Dios para que la iglesia, usted y yo, la demos a conocer no solo en la tierra, sino en todo el universo. ¿Por qué no nos despertamos, amigo, amiga, hermano, hermana? ¿Por qué no abrimos la mente a la verdad de las cosas? El avestruz es un ave muy grande, muy, muy grande, con una cabeza muy pequeñita. Y los que cazan avestruces saben, la corretean bien. Este pajarraco tan grandote corre, compadre, 65, 70 kilómetros por hora. Y la corretean hasta que la cansan. Y cuando la cansan, este pájaro tan grandón con la cabeza tan chiquita es tan bobo que cuando está cansada quiere esconderse y no sabe dónde.
Y en cualquier matorral donde le quepa la cabecita, entran la cabeza ahí y cierran los ojos. Mire qué tontería. Los cazadores vienen sin hacer mucha bulla, porque si el pájaro se espanta y empieza a correr, ahí mamá. Y vienen con una bolsa negra. Y con cuidado y delicadeza van quitando el matorral y le ponen la cabeza en la bolsita negra. Le amarran ahí, calladito, bien calladito. Agajan el pararraco y lo levantan. Y lo meten en una jaula. Y la tapan y la llevan con cuidado. Y ella, que tiene los ojos cerrados y ve todo oscuro, piensa que está escondida. No nos engañemos, amigos. Abramos los ojos y veamos la luz de Jesús. Llenémonos de su palabra. Hechos capítulo 9, versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Ahora Cristo viene, cuando Pablo va rumbo a Damasco, lo tumba del caballo y le pregunta: ven acá, muchacho, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Por qué tú me estás persiguiendo? Cristo está hablando de la iglesia como de él mismo. 3 veces relata Lucas la experiencia de Pablo. San Lucas capítulo 9, dice el versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos capítulo 22, versículo número 7. Hechos 9:4, ahora Hechos 22:7. Y caí al suelo, dice Pablo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en el capítulo 26, versículo 14 de los Hechos, dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La expresión dura cosa te es dar coces contra el aguijón era una expresión muy conocida por Pablo. No es una expresión que está en la Biblia, es una expresión muy folclórica que tenía que ver con pelear contra una divinidad. Tú no sabes lo que estás haciendo, muchacho. Y es verdad, Pablo no lo sabía. No sabía que estaba luchando contra Dios. No sabía que estaba atacando a la iglesia de Dios. No sabía que estaba hiriendo el cuerpo de Cristo Jesús, que es su iglesia. No lo sabía. Y mire usted cómo él lo dice. Mire cómo él lo dice. Tenga cuidado en maltratar a la iglesia. Tenga cuidado en hablar mal de la iglesia. Tenga cuidado en afectar a algún miembro de iglesia. Tenga mucho cuidado porque está haciendo daño a Jesús. Dice Pablo en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y dice ahora: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pablo no sabía quién era Jesús. No sabía que estaba maltratando a la iglesia de Jesús. No sabía que estaba hiriendo a Jesús en la persona de sus hijos. Y el mismo Jesús se le presenta, lo tumba del caballo y dice: ven acá, ¿qué es lo que te pasa a ti? Y se asustó. Señor, ¿qué quiere que haga? Ve a Damasco que se te va a decir lo que tiene que hacer. Y hubo un cambio inmediato, 180 grados. Iba para allá y se volvió para la derecha. Y allí cambió la vida de Pablo. Se convirtió en un instrumento del cielo. Se encontró con Jesús y Jesús le cambió la mente. Amigo, amiga, ¿le gustaría a usted que Cristo le cambiara la mente? ¿Le gustaría un cambio de la mente por parte de Jesús? ¿Le gustaría a usted que ahora la mente suya sea la mente de Cristo? A mí me encanta como lo dice Pablo. Me encanta como lo dice Pablo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. 1 Corintios 2, 16. Oiga qué cosa linda dice Pablo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y dice la última frase maravillosa: mas nosotros tenemos
la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque somos parte de la iglesia de Cristo. Y la cabeza de la iglesia de Cristo es Cristo. Y somos felices de ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué parte es usted en el cuerpo de Cristo? Yo no sé. La parte que sea usted. Yo sé la parte que me toca a mí. Hasta el dedito más pequeñito del pie izquierdo es importante, porque sin ese dedito usted pierde el equilibrio. Todo. Y lo más hermoso es que también se presenta otro tipo de figura, y es que se presenta a la iglesia como un edificio. Y qué lindo que la piedra angular del edificio es Cristo. Qué hermoso es estar allá abajo, donde nadie te ve, pero al lado de Cristo. Amigo, no pierda más su tiempo. Organice su vida. Tome más tiempo para estar con Cristo, porque muy pronto la gente notará que la vida es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Muy pronto la gente descubrirá el para qué de la vida, el verdadero propósito de la vida. Muy pronto la gente descubrirá, y lamentablemente para algunos será tarde, lo que Salomón descubrió al final de sus días. Qué vergüenza llegar al final de la vida para descubrir lo que debió ser descubierto temprano en la vida. Salomón vivió como le dio la gana. Salomón hizo lo que hizo. Y al final de la historia de su vida se dio cuenta. Eclesiastés capítulo número 12, versículo 13. Dice Salomón: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El hombre más sabio, más rico, más lo que usted quiera, terminó dándose cuenta: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Permítame terminar con una pregunta. Continuamos en la siguiente entrega. 3 veces se relata la pregunta que Cristo le hizo a Pablo: ¿por qué me persigues? Y la tercera vez dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amigo, amiga, hermano, hermana, siendo que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo porque somos parte de su iglesia, mi pregunta es: ¿le gustaría a usted rendirle su vida al Espíritu Santo para que, no importa la parte del cuerpo de Cristo que usted sea, su vida glorifique a Dios? A los amigos y amigas que todavía no son bautizados o bautizadas, ¿le gustaría a usted levantar su mano confirmando que ha tomado y mantiene firme la decisión de prepararse para el santo bautismo? Imagine por un momento qué maravilloso sería en este mundo que vivimos si cada cristiano decidiera firmemente someterse a la voluntad de Dios registrada en su palabra. Qué maravilloso sería, como dice en el Evangelio según San Lucas, en aquella pesca milagrosa, cuando dice: y dejándolo todo. Una pesca milagrosa. Pasaron la noche sin pescar nada. El otro día por la mañana Cristo le dice: echa la red a la derecha, la echan y se llenó la red, llenaron las 2 barcas, y cuando vinieron afuera se encontraron, hablaron con Jesús y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Cambiaron todo por el Señor Jesús. ¿Qué es lo que usted tiene que dejar? ¿Qué es lo que tiene que dejar atrás? Viajando por el mundo he tenido muchas entrevistas y hay muchas personas que me han dicho lo que tienen que dejar atrás. Vaya donde el Señor, hable con Él. Recuerde que usted es parte del cuerpo de Cristo. El avestruz, le dicen pajuil. Es esa ave que es muy hermosa. Y cuando abre la cola, es una belleza. En algunos lugares le dicen pajuil, en otros lugares le tienen otro nombre. Bueno, usted sabe a lo que me refiero, a qué ave me refiero, que es lindísima. Pero tiene un problema, dice la gente,
Y es que cuando hace así se ve despampanante y todo así precioso y mira para abajo, se avergüenza porque tiene unos pies feísimos, compadre. Aunque es una belleza, cuando hace así se ve los pies, le bajan las alas. Qué bueno que tiene los pies feos, porque si tuviera todo hermoso se pierde el pobre pájaro. Póngale cuidado a las cosas. Dele gracias a Dios por los dones que el Espíritu Santo le dio. Y dele gracias a Dios por las cosas que usted no tiene. Reconozca en los demás lo que Dios le dio. Y recuerde que en un estadio, en un juego de béisbol, no todo el mundo es pitcher, ni todo el mundo es catcher, ni todo el mundo juega en el field, ni todo el mundo juega en el cuadro. Cada uno tiene su don. Cuando era jovencito, yo era pitcher. Y se armaban unos pleitos todos los fines de semana, porque a veces me le daban pelotazos a los miembros de mi equipo. Y yo era medio furioso. Y un día le di un pelotazo a uno en la cabeza, suerte que tiene un casco que perdió el sentido, cayó al suelo y se armó una peleadera, compadre. Yo no sé qué don tiene usted. Póngalo en las manos del Señor. Rindámosle a Dios todo y decidamos que Cristo será nuestra cabeza, que Cristo será el que dará las órdenes. Y estudiemos la Biblia para conocer esas órdenes y vivirlas. ¿Acepta usted a Cristo como su comandante? ¿Acepta a Cristo como su jefe, su director, su Señor y su dueño? Si usted dice sí, levante la mano conmigo. Querido Padre Celestial, levantamos la mano reconociendo que usted es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Levantamos la mano aceptando a Cristo como nuestra cabeza y aceptamos ser miembro de la iglesia, ser parte del equipo. Aceptamos, Señor, gustosamente los dones espirituales que el Santo Espíritu nos dio. Le rendimos la voluntad del Espíritu Santo para que Él produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, gracias por su palabra. Gracias porque nos sentimos felices, gozosos y jubilosos de tener nuestros nombres en el libro de la vida y estamos felices de ser parte de su iglesia, la iglesia de Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo. Por tal razón, Señor, le rogamos que en nuestra vida se cumpla su voluntad. Dios, le damos gracias a Dios por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.